primer bloque, o sea, al segundo bloque, al panel que lleva por título Paradigmas en torno a la salud en el siglo XXI, el cual será moderado por Ricardo Gómez Monroy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les pedimos disculpas por el atraso, pero vamos a tratar de continuar con lo que ha sido el carácter de esta reflexión. Estamos convocados en este espacio al panel Paradigmas en torno a la APS en el siglo XXI. Es un gusto poder recibir y presentar como panelista a Tulio Batista, profesor asociado en el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal Fluminense, maestro y doctor en Salud Colectiva de la Universidad de Las Campinas, postdoctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Bolonia, Italia, maestro y doctor en Salud Colectiva de la Universidad de Las Campinas, postdoctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Bolonia, Italia, a quien damos una cordial y fraternal bienvenida. A Camilo Vaz del Campo, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, docente del Programa de Salud y Comunidad en el Magíster en Salud Pública, de Salud Pública Extensa, con una extensa trayectoria académica, siendo sus áreas de interés la docencia y la atención primaria de salud, los recursos humanos de salud y las políticas públicas de salud, a quien también damos una calurosa bienvenida. La señora Patricia Graus, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, se desempeña en salud ocupacional, salud pública y enfermería comunitaria. Anteriormente se desempeñó como asesora del Departamento de Salud Ocupacional en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. Bienvenida, Patricia. Carlos Guida, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y director del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, CITRIC, de la Universidad de Chile. Bienvenido, Carlos, un gusto estar compartiendo en este panel. Tal como el título de este panel lo indica, nos parece relevante colocar en este espacio colectivo una pregunta, a propósito de que estamos a 40 años de un acontecimiento importante para la salud a nivel del planeta. Nos interesa preguntar a los panelistas la reunión de Alma-Ata, su declaración, las 22 recomendaciones que de ella emanaron, a partir de la experiencia que ustedes tienen y de la mirada en el tiempo, ese acontecimiento impactó el modelo existente, el paradigma dominante en la salud pública del planeta. ¿En qué medida interpeló el modelo dominante, el paradigma dominante de la salud pública? Ofrezco la palabra a don Tulio Batista. Gracias. Gracias por la invitación e parabéns pelo evento. Ustedes já perceberam muito rápido que não hablo espanhol e vou tentar falar como portunhol que nós outros hablamos em Brasil, os brasileiros que saem para os países e os amigos. Tento fazer entender por portunhol e conto com a colaboração de vocês. A pergunta é muito boa. Eu havia preparado uma apresentação
Mas com os temas que se discutiram aqui por la mañana, me pareceu que seria adequado cambiar o que tinha que falar. E a pergunta agora é muito oportuna, porque eu penso falar pouco em 10 minutos, falar pouco de nossa experiência de construção de sistema de saúde universal. Não só cobertura universal, acesso universal, mas de direito universal a este sistema de saúde. E o quanto tem sido duro esta experiência, o quanto têm cobrado de nós outros, o quanto tem demandado de los movimentos populares, a defesa do Sistema Único de Saúde em Brasil. Portanto, hablo muito rapidamente de esta experiência e os ensinamentos que nós temos com ela, porque nossa experiência de construção de sistema de saúde universal, público, com financiação estatal, é uma experiência que começa nos anos 1970 e que se formou a partir de forte movimento popular, que era o movimento de trabalhadores de saúde, também estudantes e professores da universidade e das comunidades, e todos unificados em torno de cambio do sistema de saúde que era muito restritivo para sistema de saúde de direito universal. Este movimento conquistou o que nós hoje temos, o Sistema Único de Saúde. Em país com a dimensão do Brasil. Desde a fundação do sistema, há uma luta muito dura entre os setores que defendem a consolidação de nosso sistema de saúde, com aqueles setores privados que intentam trabalhar a saúde, os setores empresariais, as grandes corporações econômicas que trabalham a saúde para obter os lucros a partir de seus produtos e serviços. Este movimento popular consolidou ao longo do tempo em la lei brasileira, em nossa Constituição e também em las redes de saúde, em las municipalidades, se consolidou sistema de saúde forte. Esse sistema se vem construindo e o movimento importante que ha hecho neste caminho foi a construção de uma atenção básica. E a prioridade na atenção básica é, sobretudo, a administração da atenção básica por la municipalidade. Este foi movimento forte que marcou uma grande diferença com os sistemas anteriores. Nós produzimos, no sistema de saúde, uma diretriz básica importante e principal, que é o trabalho com promoção e promoção da saúde. Promoção e prevenção à saúde. Passaram a ser as diretrizes que marcaram, sobretudo, o movimento da reforma sanitária e o pensamento da saúde coletiva que venia formulando e alimentando o movimento da reforma sanitária em Brasil. Constituímos, portanto, um sistema de saúde vigoroso, com grande expertise em prevenção e promoção de saúde. Pero nós observamos que, apesar dessa grande conquista, havia problema que nós mesmos havíamos construído, que para nós foi uma aprendizagem no processo. Que, apesar de termos sistema centrado em promoção e prevenção de saúde, e sobretudo atenção básica, havia sistema
curativo, um sistema da clínica que não havia conhecido na reforma. A clínica continuava sendo uma clínica restritiva, biomédica, instrumental, extremamente cara e pouco resolutiva, porque não havia, no exercício de cuidado, uma prioridade com as relações, uma prioridade com os espaços de escuta, habla entre os profissionais e os usuários dos sistemas de saúde. A instrumentalização fazia com que o sistema seria muito caro e também uma clínica que, apesar de trabalhar com alta tecnologia, era extremamente pouco resolutiva. Muito bem, nós tínhamos que lidar com este problema. E começamos a pensar que nossa reforma e a construção de um sistema de saúde grande, forte, com prioridade na atenção básica, promoção e prevenção, ainda era insuficiente para termos um sistema ideal. Seria necessário fazer também uma reforma na clínica, porque a clínica que existia não era uma clínica que atendia às necessidades da população. Porque era uma clínica que trabalhava principalmente com produção de procedimentos. Era uma clínica que se voltava, sobretudo, para atender a los interesses de grandes corporações econômicas que fabricavam os instrumentos, fabricavam os medicamentos e que havia, ao longo do tempo, formado um imaginário, uma cultura entre os trabalhadores da saúde e também entre os usuários, de que o cuidado estava relacionado, associado ao consumo da alta tecnologia. E todos pensavam que o consumo de alta tecnologia seria o cuidado que teriam que obter. Isto foi criado ao longo do tempo, este imaginário que passa a alimentar e passa a tensionar os serviços de saúde. Então, nós percebemos que era necessário que nosso movimento devia considerar também a clínica seu objeto de atenção. E que nós teríamos também que fazer uma reforma da clínica, e que era necessário ter uma clínica que atendia as pessoas, mas que não se trabalhava voltada à produção dos procedimentos como se estava fazendo. Todos os sistemas tanto não funcionavam bem, como também era um sistema que não se suportava. Portanto, nós passamos a mirar para o sistema de saúde para fazer também reforma neste âmbito. É aí que nós vamos deparar com o problema que vamos verificar que os mercados têm uma inteligência e que consegue infiltrar-se por dentro dos serviços de saúde, e vamos perceber que a privatização dos serviços de saúde não é solamente por la entrega de serviços ao setor privado, mas há uma privatização quase invisível, que é o aspecto de como se produz o cuidado a partir e com base e centrado em los sistemas, um sistema produtivo que tem a clínica como principal fator. Mira que há como os mercados atuaram, como se foi construindo isso ao longo do século XX. Primeiro, nós temos, no início do século XX,
uma grande e estrutural reforma do ensino médico. Em 1910, ha hecho uma reforma, um relatório de avaliação do ensino médico nos Estados Unidos, que todos devem conhecer, que se chama relatório Flexner, porque é hecho por um médico, Abraham Flexner, e que se concluiu que o ensino médico deve ser centrado em la pesquisa biológica. Deste relatório, se ha hecho a reforma do ensino médico americano, que ha cambiado, que ha cerrado 2/3 das escolas médicas, que se vê que foi uma reforma muito radical. E se cambiou o sistema de ensino em medicina para um ensino voltado ao corpo biológico, como se a doença se inicia e se empieza no corpo. A partir disto, todo esse aspecto que dije que a produção da doença se hace no corpo, formou uma base conceitual, teórica, uma matriz teórica que alimentou a ideia aos mercados de que haviam e deveriam construir possibilidades de intervenção neste corpo biológico. Isto ganha a cabeça das pessoas, isto vira cultura, vira imaginário, vira uma hegemonia no mundo e toma todas as profissões de saúde. Depois da Segunda Guerra, sobretudo após os anos 1950 e 60, se conhece um grande avanço tecnológico em la saúde. Este avanço tecnológico brutal, que para nós outros entendemos que foi muito importante, nós outros não seremos contra a tecnologia em saúde, porque o avanço tecnológico traz redução de sofrimento, é possível mirar um tumor sem abrir um corpo da pessoa. Claro que nós outros festejamos o avanço tecnológico. O problema está em como a tecnologia é incorporada aos sistemas de saúde. E todo o avanço tecnológico, que é importante para a humanidade, se retorna, se hace uma incorporação tecnológica que tem como objetivo a acumulação de riqueza das corporações econômicas que produzem as máquinas, instrumentos, medicamentos que são consumidos no sistema de saúde. A lógica de uma indústria que faz um tomógrafo é a mesma lógica que uma indústria que faz um coche. Quer quanto mais consumo, melhor para obter maiores lucros. Esta é a lógica. E associado a esta lógica, se construiu a partir de intervenções da mídia, a partir de intervenções na escola médica, na escola de outras profissões de saúde. A tecnologia tem um fator muito sedutor. Lo que se acontece? Há uma produção de imaginário na cultura, como ha dito antes, que associa o consumo e o autoconsumo de alta tecnologia ao cuidado. Então, este é um fator. E o capital atua fortemente nos sistemas, e isto está impregnado nos sistemas de saúde. Então, nós outros temos que ter esta análise, temos que fazer uma intervenção neste campo também. Temos que fazer uma reforma do modo de produzir o cuidado de saúde. Porque era insuficiente para nós outros o que nós outros vimos,
que tener una atención básica muy fuerte, con promoción y prevención muy fuerte, una expertise muy grande nisso, y dejar que la clínica sea tomada y conducida por los mercados, lo capital, y formas equivocadas de atender a las personas. Porque muchas veces un profesional habla con el examen, mas no habla con la persona, no valoriza la relación con la persona. Entonces nosotros construimos un sistema en que retroalimenta a fila de nuestras unidades de salud, y donde no hay posibilidad de financiación. Todos los presupuestos gubernamentales son destinados al mercado, às grandes corporações econômicas que produzem e que induzem o alto consumo da grande tecnologia. Nós sabemos que 3% dos usuários necessitam de alta tecnologia, 3, 4%. No entanto, este consumo é acima de 20, 30, 40%, que são procedimentos, em geral, muito bem remunerados pelos governos que têm apoio das corporações econômicas em saúde. Portanto, voltamos nossos estudos, voltamos a nossas pesquisas e discutimos fortemente, escrevemos sobre isso e propusemos discussão forte neste tema, com os trabalhadores de saúde, com as comunidades, as associações comunitárias, em las universidades, para cambiar o pensamento sobre nossa reforma e a construção de nosso sistema de saúde. Portanto, isto é um ponto importante. E nós estamos, a partir de agora, tentando perceber outros aspectos de como o sistema de saúde, como nós temos com direito a acesso universal, pode ser sustentado em um momento político atualmente difícil que nós estamos passando em Brasil, como vocês devem saber. E depois, em debate, nós prosseguimos com esta análise. Graças. Gracias, profesor. Nos trae el presente la idea de un sistema único, en la opción en que la experiencia brasileña indica que hicieron la opción fuertemente por la promoción y la prevención de salud, pero dado que es un sistema integrado, necesariamente también tuvieron que mirar lo que ocurría en el aspecto clínico, que permanecía formando parte de este modelo único. Y allí nos coloca el profesor la idea de mirar lo que ocurre en el imaginario de la comunidad y de los profesionales de la salud. Y por otro lado también, cómo el mercado, que tiene una base material importante en lo que tiene que ver con lo curativo, contribuye no solamente por la vía de la privatización, sino que también la instalación de un imaginario que favorece esa lógica mercantil y el consumo. Dejamos con la palabra a la profesora Grau. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y para mí es un honor estar esta tarde acá compartiendo con ustedes desde una perspectiva quizás un poquito distinta o a lo mejor complementaria, pero mi reflexión y mi trabajo desde hace mucho tiempo, casi más de 20 años, viene posicionada desde la salud de las y los trabajadores, entendiendo que habitan en un territorio, entendiendo que trabajan en otro territorio a veces y mirando cómo, y cuando uno se iba atrás en la historia y miraba qué es lo que había ocurrido en Alma-Ata, cuáles eran los énfasis, ¿no? Y tomando a lo menos un par de ellos, que dice relación con la participación y que dice relación con la intersectorialidad, por ejemplo, es relevante. Cuando un sistema de salud, el sistema de salud chileno, cómo se fue estructurando a lo largo de la historia y cómo fue emergiendo, en particular la atención primaria en Chile, fue, primero que nada, en relación a la salud de los trabajadores fragmentado. Nosotros tenemos un sistema de salud, comillas, que
protege la salud de los trabajadores, que no está integrado con el sistema de salud con el cual la mayoría entendemos que es la red asistencial público-privada. Fundamentalmente, toda la red asistencial, que es la que hoy día conocemos, ¿no?, con todos los énfasis que tiene, con todo el desarrollo en atención primaria, sin embargo, en los diagnósticos de salud rara vez aparece la dimensión trabajo, siendo una de las determinantes más importantes, tanto de la identidad cultural de cada uno de nosotros, adultos y adultas. Junto con eso, fuera de la identidad cultural, que es tremendamente importante, mantenemos a la población, a los jóvenes, a los niños y también al final de la vida. Sin embargo, desde la perspectiva de trabajo, prácticamente en materia de justamente de prevención y de promoción de la salud, yo diría que están las mayores falencias, porque evidentemente la salud de ellos está determinada y de cada uno de nosotros por condiciones que son muy estructurales, que tienen que ver con las formas de producción que nuestro país tiene, con el modelo de desarrollo que el país tiene, que va sacando gente del mercado de trabajo, las personas entran y salen, a ratos están protegidos de la seguridad social, después dejan de estarlo. El promedio de tiempos de trabajo en nuestro país en general es bastante corto, las personas van cambiando, los trabajadores y trabajadoras van cambiando de lugar. Por ahí hay datos, ¿no, verdad?, que hablan que el promedio en los sectores populares no alcanza ni a los 6 meses de promedio en un puro trabajo, o sea, las características que asume el trabajo. Sin embargo, el sistema de salud, que a nivel de la atención primaria, que debiera tener muchísimas fortalezas en ese plano, prácticamente no lo integra. Y yo diría que han habido avances importantes en el modelo en la medida en que ha incorporado a los trabajadores en el sentido de ampliar horarios de atención, pero siempre está focalizado en la atención. Y las estrategias de atención, las estrategias de promoción están en los estilos de vida saludables, que son los discursos oficiales que empezamos a escuchar y que hoy día en todos los espacios los escuchamos. Cuando uno mira, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ¿quién es responsable en nuestro país, de acuerdo a la legislación chilena, de la salud de las y los trabajadores? Es el empleador. Y en ese espacio, salud prácticamente dice muy poco. Y hoy día tenemos una política nacional de salud a los trabajadores donde una de las estrategias es el poder alcanzar con los cuidados de salud hacia toda la población que está desprotegida de la seguridad social, que no tiene acceso al sistema de salud ocupacional, está fuera, solo está protegido aquellos que están bajo el régimen de mutualidad o que tienen en el ISL, que es el seguro que protege la salud de los trabajadores en el mundo público. Sin embargo, todo eso no alcanza cuando hay cosas fundamentales que no están siendo abordadas. No están, por ejemplo, cuando nosotros decimos que si yo quiero hacer verdaderas estrategias de poder mejorar la salud, cuando estamos trabajando un promedio, los hombres, un promedio de 10, 12 horas diarias y las mujeres 9 o 10, cuando no hay tiempos libres, todo eso está determinando la intensidad del trabajo, la temporalidad del empleo, todas las características que hoy día tiene el trabajo, hace que efectivamente los resultados en salud se abordan y se abordan en general desde un modelo bastante biomédico y se abordan problemas de salud, a los trabajadores se les da licencia, algunos, otros no tienen, pero el abordaje es biomédico y sin embargo la política cuando ha sido de prevención desde el sistema de salud ocupacional ha estado centrada en los accidentes y no en la exposición de los procesos productivos a lo largo de la vida. Y lo que estamos viendo hoy día dramáticamente son los modelos de desarrollo con exposición ambiental y laboral de los trabajadores con resultados en salud, donde la participación de los trabajadores no está garantizada al interior de las empresas. Un trabajador que está en un comité paritario que cumplen un rol importante, sin embargo, tiene fuero sindical uno solo, el resto no tiene fuero. Por lo tanto, si se mete en las formas de producción, es despedido. Es la lógica que ha venido operando desde siempre. Nosotros hoy día vemos gran cantidad de licencias médicas a nivel de salud mental, problemas osteomusculares. Sin embargo, las recomendaciones
¿no verdad?, son estilo de vida saludable. Yo no determino la jornada de trabajo, la determinan otros. Y los trabajadores no tienen nada que hacer frente a eso. No hay nada que hacer hoy día en la concreta, por ejemplo, para modificar procesos productivos que efectivamente sabemos que son productores de enfermedades. El ritmo intenso de trabajo, las formas de trabajo temporal. Entonces, uno de repente piensa, ¿qué fue lo que pasó? Yo digo, Alma Ata pasó un poco por el lado, en nuestro país al menos, cosa que no ocurrió en otros países, pasó por el lado en materia de salud de los trabajadores. Y fue pasando por el lado porque, bueno, nosotros vivimos intensamente el periodo de la dictadura. Post-dictadura, ¿no es verdad?, el trabajo se centró a nivel territorial, pero los trabajadores, el trabajo en Chile no se puede modificar prácticamente. O sea, intervenir desde salud al interior de las empresas es algo complejo. Existe hoy día el sistema de salud chileno que tiene las secretarías regionales ministeriales, que son las que debieran cumplir un papel fundamental. Sin embargo, las fiscalizaciones son limitadas, los programas de vigilancia son limitados, a pesar de todo el esfuerzo que se hace, pero no se llega a todos los lugares. Hay lugares de trabajo que evidentemente no se pueden intervenir en el lugar mismo, pero sí desde el territorio. Tenemos trabajadores en situación de calle, tenemos trabajadores que son ambulantes, tenemos trabajadores que son pescadores, de todas las trabajadores fundamentalmente informales, pero se ligan y por ejemplo, a nivel de la atención primaria, no como trabajadores, sino en tanto cuanto ciudadanos de ese territorio. Entonces participan en adultos mayores, en la junta de vecinos, pero la dimensión trabajo no está, porque en realidad lo que tendría que hacerse es ver sus condiciones de trabajo, cómo modificamos acá. Yo diría que existe esa fragmentación, hay dos lógicas operando distintas a nivel de salud de los trabajadores y en particular diría yo en relación a salud de las mujeres. Las mujeres en el mundo agrícola, las trabajadoras de temporada, en el retail, o sea, las condiciones en que se está ejerciendo el trabajo es tremendo, a pesar de todos los avances que el país ha tenido. Hoy día el gran desafío es cómo articulamos, cómo la red. Yo recuerdo hace 9 años atrás, 8 años atrás, cuando trabajábamos con comunidades vulnerables, comunas vulnerables, íbamos a buscar los grupos de trabajadores porque no accedían a los sistemas de salud, no accedían a los programas de prevención ni de promoción, y la promoción era de algo que yo soy súper crítica desde el punto de vista cuando me hablan de los estilos de vida saludables, porque efectivamente uno se pregunta en qué horario del día puede uno hacer ejercicio, que obviamente que los necesita, yo no discuto, pero la concreta, la posibilidad, la estrategia de lugares de trabajo saludable ha fracasado, no hay, toda la evaluación que se hizo en el Ministerio de Salud, yo recuerdo cuando de verdad no fue una estrategia que diera los resultados esperados. Entonces, yo creo que el gran desafío es cómo desde el territorio nosotros podemos trabajar y mirar en que efectivamente los resultados en salud de la población son tan relevantes, el imaginar el trabajo, el tema de la perspectiva de género, al momento de entender lo que está pasando en la población, pero a su vez, cómo hacemos estrategias que efectivamente de participación y esas estrategias y de intersectorialidad. En trabajo nosotros tenemos la suerte, uno diría, de que uno mira y puede trabajar, y son estrategias que ha desarrollado la OIT, que este país también las ha levantado en torno al trabajo tripartito, o sea, empleadores, trabajadores y el Estado. Pero sin embargo, ese nexo se trabaja en este nivel, pero no está articulado el sistema de salud. El sistema de salud no integra, en general le pregunta a las personas en qué trabaja, pero después en el diagnóstico, en la enfermedad, en la resolución, nunca más aparece ni se explican los problemas desde ahí. Los profesionales de la salud, nosotros recién tuvimos un encuentro de enfermeras que estamos en el área de la salud ocupacional y veíamos el 15% de las escuelas de enfermería tienen una asignatura que integre estos temas, solo el 15%, el resto no lo tiene. Entonces es muy difícil pedirle a los equipos que incorporen la variable de trabajo, que entiendan la dimensión, que capten, ¿no es verdad?, que es una de las cosas, la fortaleza que tiene nuestro sistema de salud de vigilar, ¿no?, la vigilancia. Sin embargo, es difícil. La sala ERA está llena en el norte de este país
con una gran cantidad de pacientes silicóticos que los encontramos al final de la vida laboral. Pero mientras estuvieron y estaban expuestos, nunca nadie hizo nada desde el sistema, a pesar de que fue consultando y fue policonsultante a lo largo y terminó en la Saladera en un programa de enfermedad bronquial obstructiva. Y así uno podría sacar muchos ejemplos, ¿no? Hoy día lo estamos viendo, las consultas en Quintero, lo estamos viendo en nuestro país que está lleno, y todo el origen de estos temas está en el modelo que tenemos de cómo se produce, pero a su vez cuál es la formación que los y las trabajadoras y los funcionarios en todas las categorías profesionales tenemos en torno a incorporar de verdad esta variable, que para mí es demasiado relevante. Roles que se han hecho experiencias, ¿no? Que vinieron, la Organización Mundial de la Salud hace 15 o 20 años atrás lanzó con mucha fuerza al mundo, ¿no verdad?, la atención primaria en materia de salud y trabajo. Sin embargo, acá en este país se recogió levemente. Hubo unos esfuerzos, yo diría que el gran input para nosotros fue Comisión de Determinantes Sociales, porque nos permitió entrar con un modelo distinto para entender lo que ahí estaba ocurriendo y poder evaluar esas experiencias. Sin embargo, también vemos que eso ha ido quedando y el modelo que más emerge sigue emergiendo y hay una disputa permanente de modelo en el sentido de cargadamente biomédico, y que lo que uno escucha desde el sector salud y lo más importante es la construcción de hospitales. Entonces la inversión mayor está ahí, la inversión en toda la industria está ahí. Entonces uno dice, si de verdad, ¿dónde poner los énfasis? Yo creo que el gran desafío hoy día es dónde ponen los énfasis, porque evidentemente la atención capital-trabajo es una atención permanente. Y cuando uno lee la política de salud, lo que escucha es para que las personas produzcan más, no para que sean ciudadanos del mundo, para que sean personas creativas que piensen, donde el ocio esté permitido, no solo la productividad, pero el foco en materia de salud en los adultos es la productividad. Y yo quisiera cerrar con esto y decir que cuando uno en el nivel local, yo creo que en el nivel local la participación es un elemento central, pero muchas veces, o sea, pocas veces yo he visto, y he recorrido hartos lugares, he estado en muchos lugares, he visto, por ejemplo, la participación de los sindicatos, porque lo que participan los sindicatos de los trabajadores de la salud, pero no los sindicatos, los pocos sindicatos que tenemos en nuestro país, lamentablemente, porque cuando uno está en la etapa productiva de la vida, comillas, uno siempre está produciendo, pero en la edad en que está incorporado en el trabajo, en ese rato no hay tiempo, no está, y esas voces de esos trabajadores bajo esas condiciones no están representadas en la atención primaria. He estado con muchas alumnas, con internas de enfermería, intentando hacer, hay que pedir 25.300 permisos para poder entrar a una empresa, y cuando la empresa te abre la puerta un poquito, evidentemente no quieren que se diga lo que allí a veces está ocurriendo, cuando uno a todas luces sabe que las formas que se está produciendo tienen que ver con los resultados en salud, que son riesgos para la salud. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el cáncer? ¿Dónde está todos esos temas? ¿Dónde están los temas osteomusculares? Las mujeres no tenemos dolores en el cuerpo solo porque nos vamos poniendo viejas. Tenemos dolores en el cuerpo por la forma como trabajamos en el trabajo doméstico, en el trabajo remunerado y en todos los trabajos que hacemos. Entonces es tan relevante lo que hoy día aquí se esté discutiendo. Yo solo quería dar una mirada y una pincelada desde esta otra lógica que evidentemente mis panelistas van a estar, mis compañeros de panel están desde otras perspectivas, pero creo que tenemos que encontrarnos los dos mundos. Muchas gracias. Pareciera ser que es aparente que estamos en otra lógica, porque ciertamente que la dimensión de Alma Ata nos coloca en todos los espacios de la intersectorialidad y en todos los espacios de la vida social. Y no, el Alma hecho, Ata sí, digo yo Chile. y el hecho que usted nos haya traído esta mirada y nos haya dicho en el lenguaje más sencillo y directo que Alma Ata pasó por el lado del mundo del trabajo, es a propósito de mirar
a 40 años, qué hemos hecho en nuestra realidad concreta con lo que Almata nos mandataba. Usted nos dice que esta tensión capital-trabajo es permanente. Nos indica que está centrada la lógica en la productividad. Nos indica también que se aumenta o se agrava cuando hay ausencia también en la mirada de género respecto a la mujer trabajadora y respecto a los espacios geográficos en donde en nuestro país está la producción. Nos parece que también es una mirada importante para recoger a propósito de este paradigma. Y usted nos dice claramente que en el espacio y en el mundo del trabajo permanece casi inmodificable el paradigma biomédico, el paradigma curativo, la fragmentación. Usted nos indica claramente que está fragmentada incluso la posibilidad de atención en lo curativo de los trabajadores y las trabajadoras en Chile, y nos agrega además que no está en el espacio del sistema público de salud, sino que está fundamentalmente en el espacio del sistema privado de salud. Interesante aporte que nos ha hecho Patricia. Estamos y permanecemos en Alma Ata a propósito de reconocer su vigencia, pero también recoger las brechas y lo que nos queda de compromiso hacia el futuro. Muchas gracias. Yo lamentablemente voy a tener que retirarme. Tengo las alumnas trabajando en un taller y tengo que volver. De verdad me da mucha pena irme porque me habría encantado estar con ustedes, pero ya se me fue el tiempo. Yo tenía hasta las 4:30. Sí, fue por eso que también le dimos la posibilidad de que interviniera en segundo lugar. Agradecemos su presencia, profesora. Siempre es grato contar con su aporte y su experiencia. Gracias a usted. A continuación, Camilo Vaz y su primera participación en este panel. Hola, buenas, gracias por la invitación. Yo soy un poquito disgregado, así que traje una pequeña presentación para ordenarme. ¿Puedo? Sí, claro. Ya. Y voy a hablar más lento para los compañeros. Sí. A los compañeros de Brasil, voy a intentarlo. Agradecer a los organizadores. Me parece muy importante, a propósito del tema que estamos hablando de atención primaria. Estaba en una actividad en el Regional Santiago, que me corresponde estar en la directiva actualmente, acerca de atención primaria. Mañana, pasado, también van a haber otras actividades acá. Así que, bueno, en términos bien simples, para responder a la pregunta, en realidad, claro, yo el año 78 tenía 4 años, probablemente algunos de acá no hayan nacido, y yo le pregunto a mis estudiantes si conocen Almata, y algunos no conocen la conferencia de Almata, lo que parece un poco preocupante. Estudiantes de medicina, digo yo, pero hay otras generaciones, como ayer, que empezamos un ramo que sí les sonaba. Y yo creo que a grandes rasgos la discusión, uno podría definir varios tipos de atención primaria, pero la discusión es entre una atención primaria selectiva y una atención primaria integral, equitativa, con participación comunitaria, etcétera. Y claramente hay una disputa ideológica con respecto a eso. En Chile, la última reforma de salud, yo me acuerdo, quizás no me acuerdo tan bien, pero tengo la imagen del expresidente Lagos hablando de atención primaria, o quizá me lo imaginé, en la televisión. No sé si el mensaje al Congreso, la reforma que venía, y la Universidad Católica de Chile hace una súper buena análisis de que no quedó ninguna ley, artículo ni normativa que fortaleciera la atención primaria. Y eso me parece muy potente. Quedamos con el GES o el AUGE, que incluso la misma Universidad Católica refiere que sobrecarga la atención primaria con programas verticales y no fortalece la atención primaria como ya venía.
también hablar un poco de la formación universitaria. Yo creo que se intenta impulsar lo que es la atención primaria, pero en la práctica es probable que la mayoría de los centros universitarios estén tratando de hacer una formación dirigida hacia atención primaria o nivel primario de atención y no lo logren. Hay dificultades por tener la administración municipal en la atención primaria en Chile. Entonces, ahí hay todo un tema, porque si los recursos humanos no se forman en atención primaria o no tienen una buena experiencia en atención primaria, ¿cómo le vamos a pedir después que vayan a trabajar a un consultorio o un centro de salud? Y lo último, con respecto a la pregunta, más resumidamente, tiene que ver con la propuesta de la Organización Mundial de la Salud acerca de cobertura universal de salud. Y a mí me parece que hay que tener cuidado con eso. O sea, ya la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva hace énfasis que no es lo mismo cobertura que acceso o asegurar el acceso. Y yo, por lo menos, con esa lectura crítica concuerdo y veo que la Organización Mundial de la Salud, a través del CUS, no necesariamente implica el fortalecimiento de nuestros sistemas públicos. Y eso a mí me preocupa mucho. Probablemente en este ciclo de gobierno estamos a años luz de eso, y uno podría decir que podría ser hasta más o menos buena la propuesta, porque hay que reformar nuestro sistema de salud en Chile, y tenemos altos problemas. De eso voy a comentar un poco ahora. La salud yo creo que se tiene que entender desde un aspecto muy macro, y el tema de la mala distribución o inequitativa distribución del recurso económico en nuestro país es muy potente. Yo creo que de ahí claramente los determinantes sociales nos hablan mucho de que más o menos el 80%, 70% de nuestro país no logra satisfacer sus necesidades básicas con alguna cierta holgura. Además, las encuestas nacionales de salud nos muestran que tenemos una alta carga de morbilidad y que no lo estamos controlando como sistema de salud. Y a mí me parece que es un tema trascendental a propósito de una propuesta de mejora de nuestro sistema en Chile, que es cuánto recurso se destina al sistema público de salud. Estamos lejos del 6% que promueve la misma Organización Mundial de la Salud, estamos lejos del 6,7 o casi 7% del Producto Interno Bruto para salud, que es el promedio de la OCDE. Yo creo que ahí claramente podemos avanzar. Y traje esto a propósito de que nuestro sistema se ha ido debilitando. Yo trabajo en un consultorio público, un CESFAM, pero me preocupa mucho el tema hospitalario, me preocupa mucho las urgencias hospitalarias, me preocupa mucho la disminución sistemática de camas en los hospitales. Y que nos traigan como propuesta vender los hospitales para la gestión privada, porque eso no está demostrado que sea mejor. Entonces, creo que eso ya fue anunciado por este gobierno y me parece que de mucha preocupación porque podría hipotecar nuestra salud por los próximos 30 o quizás para siempre. Entonces, después de 40 años de Alma Ata tenemos un sistema en que nuestro país creo que no está, a pesar de la historia que tiene de salud pública o del sistema público de salud, desde el año 1952, con el segundo Servicio Nacional de Salud del mundo, y tener una red de atención primaria pública muy interesante, creo que nuestro sistema está en crisis de manera importante. Para mí, uno de los mayores dolores tiene que ver con tener dos clases de ciudadanos, los que están en ISAPRES y los que están en FONASA. Y eso creo que hoy día no es ejemplo para nadie. Y creo que es urgente que nuestro sistema avance a ser un sistema único que no distinga y no discrimine finalmente negativamente hacia la mayoría de la población. Y bueno, el mismo presidente Lagos, como decía, planteó impulsar la atención primaria, pero hay aspectos que después de más de 10 años, digamos como 13 años, no han sido solucionados. No hay una política de recursos humanos para el sistema público de salud que sea robusta. Y tenemos una serie de problemas también en términos de financiamiento de las prestaciones o de finalmente poder disponer de más recursos.
El recurso médico en Chile es muy interesante cómo se distribuye. El 56, por lo menos el 56% atienden el sistema privado al menos de 3 millones de personas. Y el 44% atendemos a 13 millones de personas. Eso claramente es muy complejo porque hace que tengamos grandes déficits en el sistema público y mucha holgura en el sistema privado. El equipo de atención primaria también en Chile es multiprofesional, desde su punto de vista es bien interesante, pero creo que hay que ponerle un poco más de cabeza a cuál es el rol de cada uno de nosotros y cómo hacemos un equipo y cómo nos hacemos cargo de la población que tenemos a cargo. Esta en específico no es mía, es del programa, y es el trayecto que sigue una persona, una mujer que tiene hipotiroidismo, donde ve, por lo menos aquí, a 3 médicos en la atención primaria en diferentes momentos, que le dan diferentes indicaciones, ve a un médico en el hospital, ve a un médico en el sistema privado, se paga la ecografía en el sistema privado, y algunos médicos le indican medicamentos, otros se los quitan. Y finalmente, mi pregunta es, ¿quién se hace cargo de esta persona? Y hemos aumentado los recursos efectivamente hacia el sistema público, no lo que a mí me gustaría, pero no estamos garantizándole a la población que van a tener alguna persona con nombre de apellido, médico, enfermera, etcétera, equipo de salud, a quien recurrir. Está el consultorio, vaya al consultorio, y si no tiene hora, bueno, vuelva mañana. Entonces, sí, tenemos una atención primaria interesante, fuerte, pero que no está respondiendo a las necesidades de la población. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, bueno, evidencia de que en el caso de los recursos humanos de atención primaria son más equitativos, tienen mejores resultados, etcétera, menores costos, hay mucha. Lo que más se ha investigado en términos de estamento es el médico, porque es como, en todas partes hay médicos de atención primaria, casi, y muestra resultados. En Estados Unidos incluso, aquí hace mucho tiempo se hizo el estudio donde mientras más médicos de atención primaria, como estrategia, o como por lo menos como un nivel robusto, baja la mortalidad general, aumenta la esperanza de vida, etcétera. En Australia, por ejemplo, las zonas con menos médicos de atención primaria disponibles tienen mayor mortalidad. Algo más cercano, el programa de salud familiar de Brasil, muy interesante, con equipos básicos, todo Brasil casi lleno, con impacto de disminución de las hospitalizaciones prevenibles. Y nosotros hicimos un modesto estudio donde demostramos que la diferencia entre tener un médico cada 5.000 a un médico cada 3.300 personas tiene algún impacto a nivel poblacional. Y algo que me parece bien interesante, ya terminando, es que están saliendo algunos reportes que refieren un término que para Chile yo creo que le haría muy bien, sobre todo el sistema público. El sistema privado no tiene atención primaria, lo que también es muy lamentable, porque finalmente los que deciden las políticas no saben lo que es. Ser atendido por el mismo médico alarga la vida. Se puede decir de otra forma, es un estudio inglés, que finalmente lo que trae detrás es una palabra que es bien bonita y que creo que ojalá en nuestro país se pueda implementar, que se llama longitudinalidad. ¿Qué quiere decir? Que si bien yo hoy día puedo ver un médico y tengo poco tiempo, porque tiene que haber muchos médicos en atención primaria, médicos y médicas, si esa persona me ve por lo menos 3 o 4 veces al año durante por lo menos 5 años, yo genero un vínculo. Esa persona, no cualquiera. A mí me pasa hoy día en el consultorio que yo puedo ver a una persona en el control crónico, ni siquiera morbilidad aguda que llegó en la mañana, sino que en el control crónico planificado. Y yo soy el 4º médico diferente que veo a esa persona este año. O sea, con el apoyo computacional que teníamos, ¿cómo lo vamos a gestionar un poquito mejor? Porque si yo hubiese visto a esa persona 4 veces este año, claramente podríamos tener un avance de la relación médico-paciente. Hablo de médico y de equipo. Entonces, longitudinalidad, atención primaria rebelde. ¿En qué contexto? No solamente la atención primaria o nivel primario, sino que un sistema con cobertura universal, accesible, equitativa, coordinado con el intersector, que sea amplio en sus servicios, que haya una red. Bueno, es un gran problema mundial, pero hacer red,
médicos generalistas y sobre todo formación a recursos humanos en atención primaria. Y por último, un aumento de presupuesto para poder hacer las cosas. Finalmente, la propuesta, y ahora sí terminando, claramente tiene que ser mucho más amplia. O sea, claro, uno podría enchular solo la atención primaria, pero tenemos que estar en un contexto donde en nuestro país la salud deje de ser un bien de mercado y empiece a ser un derecho social, universal y garantizado. Yo creo que esa es la gran disputa ideológica que tenemos en términos de qué es lo que queremos para nuestro pueblo. Y en términos como esquemáticos, significa que sería pasar de este esquema donde, como yo decía, hay un tipo de ciudadano clase A que está en ISAPRE y un tipo de ciudadano o ciudadana clase B que está en FONASA, a pesar de que nosotros estamos allá abajo y como profesionales y trabajadores de salud le ponemos todo el empeño, pero no podemos lograr impactar a un sistema que sea solidario, que sea fuerte. Chile tiene historia del Servicio Nacional de Salud, lo tenemos todavía ahí presente. Hay pacientes que yo veo que vivieron esa experiencia. Trabajé hasta hace poco en el Consultorio 1, que es de 1937, y bueno, uno podría decir que no se puede impedir a las personas que tengan más recursos si quieren ir al sistema privado. Si tienen lucas para hacerlo, que vayan, pero que aporten. Entre todos aportemos, todas y todos, a un mismo sistema primero. Y para finalizar, me gusta mucho esta frase, que es de Bautista van Schouwen. Hace poco se celebró el Día Internacional del Detenido Desaparecido y detenidas desaparecidas, y él fue un médico que se formó en Concepción, donde yo también me formé. Accedimos, le hicimos una ceremonia, entonces accedía antes hacían una entrevista para entrar a medicina. Y en su entrevista le preguntaban por qué quería estudiar medicina, y la frase que a mí me parece que es súper linda y potente es que él dice que quiere estudiar medicina porque es la sociedad la que está enferma y va a tratar de curarla a ella. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. No hablé tan lento como había prometido. Estoy tratando de sacarla, pero no sé por qué no. Que la sociedad está enferma, según Bautista von Schouwen, detenido desaparecido. Camilo, en su presentación, nos indica que la atención primaria no está dando respuesta a las necesidades de la población, que está cruzada la sociedad por un sistema inequitativo. Se expresa en que, por ejemplo, en el recurso médico de atención a la población, el 56% atiende al mundo privado y el 54% de los médicos el 46, perdón, a todo el resto de la población. Nos indica además que estamos lejos, desde el punto de vista del financiamiento, alcanzar un mínimo respetable, digamos, del 6% del Producto Interno Bruto que permita financiar la salud. Y finalmente nos indica que la atención primaria no cuenta con una protección legal, una ley que permita proteger y garantizar que sus principios sean puestos en la realidad. Más o menos por ahí fue la apuesta que Camilo nos ha traído. Finalmente, en esta primera intervención, Carlos Huida, que necesita un poco de ayuda para su presentación en la parte tecnológica, si es posible. Qué viejo que soy, ¿no? Mientras tanto puede ir introduciendo verbalmente. Sí, son una fotografía nada más. Bueno, yo contentísimo de estar rodeado de mujeres y hombres que me han formado, con quienes comparto, con quienes aprendo todos los días. Muy especialmente, no solo a nuestros amigos que llegan y compañeros de Argentina y Brasil, sino también de la gente de Recoleta, Independencia, Providencia y todas las comunas de Santiago, porque es un lindo desafío, Ecos del Barrio, la Escuela de Soberanía en Salud, y estar juntos y atravesar juntas estos momentos un tanto críticos.
no me voy a escapar de la pregunta que tú hacías, que tiene que ver con el impacto que ha tenido Alma-Ata y la estrategia. Recordamos que fue en el 75 que Mahler propone como director de la OMS Salud para Todos en el año 2000. Todas las discusiones que hubieron esos años para establecer dónde se iba a realizar esta conferencia, finalmente se acepta que fuera en Alma-Ata, pero que tuvo tanto impacto como querramos verlo y desde dónde lo vamos a ver, porque acá está la ideología en el medio. Sí. No van a entender mucho por qué aparecen láminas que no tienen nada que ver con lo que digo, pero es parte de la estrategia. Bueno, ustedes saben muy bien que estamos en un momento, me terminan de enviar el comunicado que fusiona el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud en Argentina. Tenemos a los compañeros aquí enfrente. Sabemos de los embates contra el sistema de salud público más grande del mundo, que es el de Brasil, que abarca por lo menos a 210 millones de personas, y que el intento por desmantelarlo no es nuevo, pero digamos en el gobierno actual eso se ha acentuado mucho más, y aquí tenemos a Tulio, que ha sido uno de sus defensores. Si se cae el SUS brasilero, lo vamos a sentir en toda América Latina, nos va a marcar a todos fuertemente. Eso es más que una intuición, creo que es un pronóstico a partir de lo que pasa en la mitad de nuestra América. Bien, la APS nació y al poco tiempo de nacer, yo creo que con el viaje de Edward Kennedy a Alma-Ata, para tratar de frenar esta declaración que abarcó a tantos países, para tratar de que no se le izquierdizara tanto, una declaración hecha en la Unión Soviética, un par de años después, como lo dice Mahler, se empieza a desconfigurar, desestructurar. El Fondo Monetario Internacional hizo lo suyo, el Banco Mundial también, y lamentablemente la OMS y la UNICEF también, dentro del sistema de Naciones Unidas. Para leerlo en palabras de Mahler, y no de un docente de la facultad, él dice, hace unos años atrás, que el diseño del 70 fue propicio para la justicia social, menos en América Latina o en el Cono Sur, ¿no? Bueno, ese es el motivo que después de Alma-Ata en el 78 todo parecía posible. Luego se produjo un serio revés cuando el Fondo Monetario Internacional promovió el programa de ajuste estructural con todo tipo de privatizaciones, lo que provocó escepticismo en torno al consenso de Alma-Ata y debilitó el compromiso con la estrategia de atención primaria. Las regiones de la OMS seguían luchando en los países, pero no se obtuvo el apoyo ni del Banco Mundial ni del FMI, y la mayor decepción fue cuando algunos de estos organismos de las Naciones Unidas pasaron a un enfoque selectivo de la atención primaria de salud, y eso nos llevó a empezar desde cero. De alguna manera, Mario Robert algo de esto planteó. Reflexiona Mahler de que se había comenzado con programas de salud selectivos centrados en una sola enfermedad, allá en los 50, en los 60, el paludismo, la tuberculosis. Estuvo este despertar espiritual de Alma-Ata, y prontamente fue muy afectada esta estrategia. Pero a mí lo que más me preocupa no es tanto Alma-Ata y todo lo que sabemos que significó el desmantelamiento de una estrategia, decir que la gente trabaja en atención primaria cuando trabaja en el primer nivel de atención, sino lo que es la declaración de Astaná y la poca importancia que le hemos dado. La declaración de Astaná, que va a enterrar a la declaración de Alma-Ata, Astaná que queda a 1.212 kilómetros de Alma-Ata, en el mismo estado, no menciona una sola vez el término pueblo, no menciona los pueblos, tampoco menciona los pueblos originarios, tampoco tiene perspectiva de género, y ata fuertemente la nueva estrategia de atención primaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van hasta el 2030, y a la cobertura universal de salud. En ese sentido, uno se podría preguntar de qué estamos hablando en términos de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Porque si atención primaria es algo polisémico, desarrollo mucho más. Estamos en un momento en que
gobiernos progresistas con sus luces y sus sombras fueron de alguna manera arrasados en América Latina. Hemos visto el desmantelamiento, lo estamos viendo de muchas de las formas de atender la salud en el sentido global, pero una cuestión que resulta preocupante son los teóricos, las académicas y los académicos que nos dicen por dónde deberíamos transitar. Y en ese sentido, la CEPAL, que es un organismo de referencia internacional, en una de sus publicaciones del año 2016, Horizonte 2030, plantea que, bueno, que lo que hay que hacer es, en estos momentos de crisis, de recesión, además cada vez son más seguidos, viste que en 2008, 2002, uno mira 1998, estas crisis que son cada vez más frecuentes, nos plantea que la solución está en la asociación público-privado, una vez más, esto no es nuevo, esto tiene décadas, y que el mercado de la salud es un mercado interesante para invertir, ¿no? Entonces empieza a desconfigurarse una vez más la salud como un derecho, como hoy decía con mucha vehemencia varias de nuestras compañeras, y pasa a ser ya una cuestión de mercado, pero también apoyado por organismos tan importantes como la CEPAL. Así que esto que dice Alicia Bárcenas, persona a quien respeto mucho, pero cuando plantea repensar las alianzas público-privadas en América Latina y en el Caribe para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, vemos esta articulación entre los objetivos de desarrollo sostenible, la alianza público-privada, las oportunidades de invertir en América Latina y el Caribe, que son y constituimos países, naciones extremadamente vulnerables, ¿sí? Corremos atrás de los TLC, corremos atrás de los TPP, corremos a pesar de que podemos perder y perdemos cientos de millones de dólares en algunos de estos acuerdos, pero hay que estar en el club de los ganadores, hay que estar en la OECD, hay que mostrar de que uno es importante, que uno es diferente, que uno no es América Latina, que uno está con el mundo desarrollado. En ese sentido, hice una búsqueda, ayer como a las 3 de la mañana, porque había algo que no me cerraba, de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 3 que refiere a la salud, y que una vez más termina siendo conservador, es decir, se plantea una vez más la salud infantil, la salud materna, el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. ¿Qué vamos a hablar de derecho sexual y reproductivo? Otra vez salud materno-infantil. Otra vez las imágenes de las personas más carentes del planeta, esperando un modelo caritativo, asistencialista, que no transforma las relaciones de clase, que no transforma las relaciones de género, que no reivindica a los pueblos originarios, sino que lo que hace es sostener, lo que hace a lo sostenible. Y en ese sentido, uno de los planteos que a mí me parece más interesante no tiene fecha, porque casi todas las metas que se colocan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean para 2030 esto, para 2020 lo otro, pero hay uno que no tiene fecha y dice lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. ¿Cómo paso a la siguiente? Así que leer economía, uno que no entiende nada de economía, parece importante porque la salud se cuela como parte del mercado de la economía. Y cuando aparece el FONASA Plus, no está desvinculado de esto, no está desvinculado de lo que se piensa a nivel internacional en economía y en oportunidades. Bien, entonces, Estamos casi en la hora. ¿estamos casi en la hora? Sí, más que en la hora. Sí, 5 minutos, 3 minutos. Bueno, se va a hacer en Londres porque se cumplieron 60 años del sistema de salud inglés, ¿no? El 48 fue creado, que es uno de los sistemas que fue muy promocionado, muy estudiado. Se va a hacer un encuentro mundial sobre investigación de los sistemas de salud y las formas en que estos se vuelven sustentables o no. Y me puse a mirar
que en América Latina, entre el 2017 y parte del 2018, se hicieron una serie de encuentros en los cuales se debatía con respecto al aporte de los latinoamericanos a esa conferencia mundial, organizada por una ONG. Y en esta conferencia regional, en todas tenía escrita la misma frase. Voy a ser muy breve. La visión de Alma-Ata se basó principalmente en la idea de que los sistemas de salud, financiados con fondos públicos, proporcionaran atención de salud para todos y poco se pensó en el papel de los proveedores del sector privado, con y sin fines de lucro, y su interacción con el resto del sistema, especialmente en el marco de modelos segmentados de salud. Y termina con una pregunta: ¿cómo se debe considerar el papel del sector privado en la prestación y financiamiento de la atención de la salud? Perdón, ¿alguien de ustedes participó en esa discusión en Chile? Fue en Los Ángeles. ¿Participó en la Universidad de Chile? No. Solo participó en la Universidad de Concepción y algunas otras personas, pero esa es la postura de Chile. ¿Sí? Y está la postura de Uruguay, está la postura de Argentina, que hicieron 3 encuentros, está la postura de Brasil, que no se animaron a ser tan radicales en el planteo, y otros países más, Trinidad y Tobago, Perú, etc. Y eso está colgado en la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. O sea, y uno empieza a bucear un poco más, y voy a ir terminando. El Banco Mundial es quien crea y monitorea la calificación de los países según la renta, ¿no es verdad? El Banco Mundial también ofrece asistencia técnica y financiera a los países para alcanzar las metas del desarrollo sostenible del año 2030. Es decir, nos crea los indicadores, nos mide, nos monitorea y después nos presta la plata para alcanzar las metas de la cobertura, no dije derecho a la salud, la cobertura universal, que no es universal, son planteos muy focalizados en relación a la salud. Entonces, simplemente creo que nosotros estamos en un problema. Chile figura en muchas de estas publicaciones del Banco Mundial como un ejemplo. Se muestra lo importante que ha sido el auge, no se muestran los listados de las listas de espera y otras cuestiones que Camilo sabe 1000 veces más que yo. Pero el futuro nuestro en materia de salud lamentablemente no se decide solo en Chile, ni se decide solo en Argentina, ni se decide solo en Uruguay, ¿sí? Se desmantela la UNASUR, se desmantelan todos los organismos de cooperación en este momento en América Latina, y cada quien da la pelea como puede y bastante solo. De mi punto de vista, se ha debilitado mucho el papel de la Organización Mundial de la Salud, se ha debilitado mucho el papel de la cooperación internacional y hemos vuelto a un modelo muy primitivo de la atención primaria, y eso queda constatado, al menos desde mi punto de vista, en el borrador de la conferencia de Astana que va a ocurrir el 25 y 26 de octubre de 2018, a menos que todos vayamos para allá y cambiemos la cosa, no sé. Agradecemos la presencia y la postura de Carlos. Nos advierte de los peligros que nos vienen encima para la estrategia y el destino de la atención primaria de salud. Nos señala que en este tiempo ha habido un proceso de desmantelamiento, nos convoca entonces a estar alertas, intelectualmente críticos respecto de conceptos que se van alojando en organismos incluso de renombre a nivel de la salud, como la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ofrecer la palabra para algunas preguntas, de tal manera que puedan los panelistas cerrar este primer espacio de conversación conjunta, porque tenemos después, en otro momento, ya una posibilidad más directa con los asistentes de seguir profundizando en las ideas que nos han entregado. Por allá hay una palabra, 2, 3 palabras pedidas. Pueden quedar con eso. Ah, ya. Estamos perdidos. Pasamos, pero absolutamente.
Hola, buenas tardes. La verdad es que para empezar yo quisiera manifestar una inquietud, ya porque en las exposiciones anteriores, bueno, lamentablemente no está, el encargado representante de la OPS manifestó la siguiente frase y a mí me dejó bastante preocupado, porque me sentí como un agente comercial, siendo un poblador, un vecino de la comunidad que se atiende en un consultorio. Él manifestaba seducir al alcalde para que invierta en salud. Y la verdad es que nosotros los dirigentes sociales no somos agentes comerciales ni de la OPS ni del Banco Mundial. Ya nosotros creemos que la salud debe ser considerada como un derecho y el Estado se debe hacer cargo de eso y no vernos a nosotros como las comunidades, como agentes comerciales para que un alcalde o un ente privado o ente público invierta en la atención primaria de salud, en la atención primaria de salud. Eso es como una pequeña reflexión porque me quedé medio preocupado con un conflicto así interno. Y yo la pregunta que le quiero hacer, se la quiero hacer al doctor Vaz. ¿Ya? Nosotros en las comunidades de los territorios del año 2014 hicimos un informe, un estudio sobre la información que salía de los médicos de medicina familiar que estaban acreditados en la Superintendencia de Salud 2014. Y de ese total habían acreditado 721 médicos, de los cuales 412 trabajaban en el sector público y los 309 trabajaban en el sector privado. ¿Y por qué pregunto esto? Porque el doctor Vaz hace un tiempo atrás hizo un trabajo de investigación muy interesante, que lo leímos por ahí y le dimos vuelta, que se llamaba Propuestas para identificar las brechas de médicos en dotación de APS municipal, médico especialista en medicina familiar. Un documento bastante interesante que a nosotros nos ilustró en relación a esa temática. Y paralelo a eso, ya en ese documento, previo a eso, la medicina familiar es reconocida por el sistema comunitario como la especialidad en APS. Ese dato no es menor en relación a la pregunta que yo le voy a hacer al señor Vaz, ¿ya? En ese mismo estudio se lee, se dice, el programa de medicina familiar y comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2001 determina, basándose en las necesidades del modelo de salud familiar, que cada equipo de salud debe contar con un médico de medicina familiar y por lo menos ver 4 pacientes por hora. ¿Y por qué pregunto esto? Porque la expositora anterior a una pregunta que le hace un vecino que estaba por allá, ¿ya?, le plantea que si a nosotros los pobladores nos quieren instalar la idea de que se está desarrollando un modelo de salud familiar con enfoque comunitario y no existe este especialista en el consultorio, en el CEFAM, ¿cómo no se podría desarrollar, cuánto se llama, este modelo de salud familiar con enfoque comunitario? Y me quedé con la sensación que en la respuesta se relativiza la importancia y la necesidad de este médico, de este especialista de la salud familiar. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿estoy confundido, doctor? Bueno, ¿es importante o no es importante tener médicos, la especialidad de medicina familiar en los consultorios? ¿Sí o no? Porque nosotros desde las comunidades venimos diciendo hace rato que el modelo de salud familiar con enfoque comunitario no es tal. De hecho, cuando uno revisa el plan de salud familiar que financia el per cápita, que son 104 prestaciones, uno no ve por ningún lado el tema de los determinantes sociales estructurales. Así que, por favor, necesito que me haga esa aclaración para no ir al psicólogo, doctor Vaz, porque estoy confundido. ¿Es importante o no es importante? ¿Se relativiza la importancia del médico de salud familiar en los consultorios? ¿Sí o no? Gracias. ¿Todas las preguntas juntas? Sí, o... todas las preguntas juntas, que permita después que los panelistas respondan, por favor. No, yo estaba primero y después estaba. Para Camilo. Hola, buenas tardes. Mi consulta también, bueno, después de haber escuchado toda la mañana varios expositores, como bien dice mi compañero, estamos realmente como en shock, porque nos dicen una cosa, después otro panel nos dicen otra, y realmente no sabemos realmente cuál es la realidad que estamos viviendo en la tan anhelada atención primaria que es la que estamos defendiendo. Pero mi pregunta va hacia el doctor Bach. Él dijo que se podía recuperar más fácil a un paciente o tenía mayor posibilidad de larga vida si era atendido solamente por un médico. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la forma en que hay que
tratar de convencer que el médico que sale de las universidades solamente pensando en la parte dinero, ¿cómo nosotros vamos a convencer que ese médico se vaya a la atención primaria para lograr este tan anhelado atención que sea solamente el médico quien lo vea por todo el tiempo posible de su vida? Esa es la consulta que quiero hacer. Gracias. Vamos a partir por este lado primero, ¿ya? Buenas tardes. También pues, nos quedamos con la palabra atrapada adelante un poco y quería hacer una reflexión respecto a lo que ha sido hoy día, todos los integrantes y todas sus posturas, y finalmente nosotros como dirigentes sociales echamos de menos la asistencia de quienes finalmente van a tomar la decisión. Entonces nosotros aquí estamos discutiendo, arreglando el mundo, qué es lo que nos pasa también a nosotros como dirigentes y les pasa también a los funcionarios cuando se juntan, y me imagino que aquí les pasa también a la comunidad universitaria. Arreglamos el tema, pero no estamos con quién tenemos que reclamar, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. No hay ningún diputado, no hay ningún encargado o representante del gobierno. Entonces nos quedamos con esto, vamos a arreglar, vemos un diagnóstico que es súper claro, que el don Tulio nos deja también muy bien planteado, que el sistema funciona, pero finalmente los poderes fácticos son los que se ponen y prevalecen y están atacando con todo. Y es más, yo quiero hacer también un llamado acá súper urgente. Nos estamos quedando, lo señaló el doctor Vaz y también algún otro expositor respecto a la coyuntura que estamos viviendo hoy día política, en donde se empezó a manosear el sistema público con el FONASA Plus, que va directamente y va por el costado, también lo señalaba también Tulio, respecto a que la privatización es invisible. No van a privatizar, no le van a colocar al CEFAM o le van a colocar como clínica, pero lo van a deteriorar y destruir con algunas fórmulas que ocupan estos gobiernos de derecha, mercantilizando la salud, vendiendo. Nosotros estuvimos trabajando con trabajadores de FONASA, donde ellos nos señalaban que ellos ya están preparando y ya le están preguntando cómo hacerlo para empezar a vender paquetes de salud y licitarlos a lo privado. Finalmente, ¿qué va a hacer el sistema privado? Que ya está en Chile, les están abriendo la puerta a Chile. No por casualidad que haya llegado estas transnacionales como UPA, que llegó a Chile. No llegaron porque son buenos y vieron una alternativa en la ISAPRE. Ellos llegaron porque están viendo la alternativa en el sector público. Ahí está su financiamiento. Y les van a vender a ellos y ellos van a ofrecer un mejor precio, porque así funcionan. Parten con el mejor precio, quitándole el dinero al sector público. Ya cuando el sector público está totalmente destruido, como lo hicieron con la educación, van a subir los precios. Y nosotros, entre comillas, aquí en estos congresos, estamos como quedando al debe, porque esto tenemos que entregarlo a la comunidad, también entregarlo fuertemente, porque estamos en una coyuntura. Hoy día, lo señaló el señor Vaz, si hoy día no hacemos algo respecto a la venta de las camas en los hospitales, vamos a tener un retroceso que nos va a costar posiblemente 30 años. El gobierno de derecha instalado hoy día está preparado y listo para gobernar durante 1 o 2 periodos más. Y nosotros estamos viendo y, entre comillas, agarrándonos con temas que son súper importantes, pero que si nosotros no revertimos lo que ya están haciendo con las reformas, con lo que están haciendo con FONASA Plus, nos vamos a quedar con los libros, con los cuadernos entre medio de los brazos y sin poder hacer nada, porque dar vuelta a una reforma ya lo vimos.
tuvimos que pasar por 30 años después del golpe para poder, por ejemplo, dar vuelta la reforma educacional. Como ellos ya perdieron el negocio educacional, ahora abrieron la puertita de la salud. Y, hay estadísticas que señalan que hoy día los chilenos estamos gastando más en salud, porque entre comillas dejamos de lado el tema educacional porque tenemos algún poco de educación pública. Respecto a lo que señalaba el médico, el doctor Vaz, quisiera saber qué podemos hacer, en qué estamos, en qué queda esta asamblea de Alma Ata. ¿Solamente queda como un manifiesto de buenas intenciones o nosotros de aquí tratamos de hacer algo más? ¿Nos vamos a juntar con las autoridades, vamos a hacer algo más o nos quedamos con esta declaración de buenas intenciones? Gracias. Viene Marta, viene Mario, viene la joven que me pidió la mano allí y acá. La última persona... Ah, sí, sí. Después viene de Mario. Acá y ella. Esas son las últimas palabras que voy a tomar, ¿ya? Hola, yo soy Marta, soy educadora social y trabajo en salud mental. Agradezco mucho poder estar acá y también a FP Cuprum que puso estos lindos sillones. Yo vengo de una escuela freiriana y también una formación con Luis Weinstein, que es un psiquiatra comunitario. Y ahí las cosas a mí se me confundieron. La filosofía con la poesía con la salud con la educación, el ser humano con el alma con la salud, ¿no? Y ahí me fui formando. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, como entender un poco que es una pregunta que de verdad se lo hago a todos. Yo observé hace poco, investigando en el ser humano, Francisco Varela, investigando la cabeza, el cerebro, se topó con la conciencia. Entonces, para hablar del sueño y para hablar del ser humano, se juntó con el Dalai Lama, para entender qué es un ser humano. En salud mental, generalmente estamos entendiendo todos los días o intentando entender qué es un ser humano. Yo me pregunto, y de verdad le pregunto a la gente de la universidad, a los científicos, a los que estudian ciencia, ¿qué es ciencia para ustedes? ¿Qué es ciencia hoy día? ¿Qué es el ser humano del que están hablando? Me interesa profundamente. Es un ser humano que obedece a un modelo cartesiano, piensa y tiene cuerpo, tiene una uña por acá, un riñón por el otro lado, un ojo en la cabeza, en la cara, o es una persona completa, es un sistema de alma, cuerpo y mente. ¿A quién atienden? ¿A quién? De verdad me lo pregunto todo el tiempo. ¿A quién atienden? ¿Cuál es el modelo que tienen? ¿Cuál es el modelo de ser humano que tienen para atender? ¿Cómo tocan un cuerpo? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo se aproximan a ese cuerpo? ¿Cuál es el respeto que hay? ¿Cuál es la formación que tienen la gente? Porque a mí me interesa, quizás nosotros los viejos ya nos deformamos, ya han pasado muchas cosas en nuestra vida y hemos tomado decisiones en salud. Pero ¿qué está pasando hoy día con esa gente joven que se está formando? ¿Qué está entendiendo? ¿Qué es lo que conoce del ser humano? ¿Y quién acá es el que de verdad entrega esa formación? Porque yo no entiendo esta tecnocracia en la que vivimos, porque si se trata de aplicar medicamentos, como uno lo ve generalmente en salud mental, uno ya se conoce el ABC de los medicamentos, sabe lo que pasa. En salud mental la gente sigue igual de angustiada con Rivotril, con antidepresivos y con antipsicóticos y no se le quita la angustia con nada y con una depresión. Yo no estoy hablando de casos clínicos orgánicos mucho más complejos. Entonces,
ahí yo me pierdo, de verdad me pierdo. No sé en qué minuto separaron el cuerpo del alma, de la mente, no sé cuándo se separó la poesía de la educación de la filosofía. ¿A qué le dicen ciencia? Porque yo las personas más científicas que he conocido en mi vida son personas que han juntado estas cosas, que han entendido la ciencia desde otra mirada. Lo que yo estoy entendiendo hoy día como ciencia me está pareciendo más bien una técnica nomás, una técnica bastante vacía. Esa es mi pregunta, ¿qué es un ser humano para ustedes? ¿A quién atienden? ¿A quién tocan? Mario. Sí, yo también por una de las cosas que uno comenta siempre lo que le resuena más, me parece que, digamos, la formulación de que el Sistema Único de Salud necesita otra clínica es una formulación muy fuerte desde mi punto de vista, y se me ocurrían dos cosas. Bueno, una es si estamos hablando de algo similar o no a la idea de clínica ampliada, digamos, como concepto, y la otra, dado que incluso el sistema de universidades públicas forma para los dos subsectores, si la idea de clínica ampliada o la idea de otra clínica es al mismo tiempo pensada para el sector público y para el privado, dado que la medicina suplementaria en Brasil tiene un peso, digamos, importante y creciente, digamos, y más, me imagino yo, en estas condiciones económicas. Y la segunda reflexión que quería hacer, que me parece que toca un poco la última intervención y la relacionada al tema de medicina del trabajo. Nosotros hicimos ahora justamente para un artículo de la revista del CEBES, de Salud en Debate, un análisis de algo que nos llamó la atención de la época de Mahler, digamos. Si uno toma 100 años, digamos, de equidad e inequidad, digamos, efectivamente en el mundo la década de los 70 y 80 son las décadas más equitativas, es decir, mucho más que las anteriores, pero después, digamos, vuelve a ser peor. Entonces, hay algo que Mahler, yo creo que no dice, pero dice, con su periodicidad, que en realidad el verdadero golpe para Alma-Ata es la caída de la URSS, digamos. O sea que, entonces, no es un problema económico, es un problema político principalmente, y que además la caída de la URSS produjo un cambio de las relaciones capital-trabajo en los países capitalistas. Entonces, cuando la compañera hablaba, digamos, sobre la dificultad de entrar a ver medicina del trabajo o salud del trabajador en las fábricas, en las empresas, la relación capital-trabajo ha empeorado, digamos, a favor del capital, y a pesar de toda la robotización y todo lo demás, digamos, la explotación del trabajador sigue siendo, digamos, la base de la generación de valor, la base de la generación de ganancia. Cuando se retira, digamos, la amenaza del socialismo real, digamos, aparece esta nueva fase que es el ataque contra los populismos, ¿no? Y entonces, las propuestas de redistribución de ingresos, digamos, sin cambiar el modelo, también son atacadas. Y yo creo que hoy, digamos, el hecho de que Lula esté en la cárcel, de que tengamos la situación que tenemos en Argentina, etcétera, digamos, muestra justamente, digamos, van por todo, por decirlo así, en una fase que nos retrotrae a situaciones que no conocíamos, digamos, o que hemos conocido como parte, estudios históricos del siglo XIX, digamos, ahora vuelve a aparecer en las relaciones capital-trabajo que se están dando en nuestros países. Entonces, en vez de pensar por qué la APS no logró, digamos, salud para todos en el año 2000, en este contexto yo diría, digamos, ¿qué sería si no hubiera APS? Digamos, me parece que uno puede hasta cambiar la reflexión de que la APS podría ayudar fuertemente, digamos, a sostener algún grado de equilibrio en este contexto tan complicado. Hola, buenas tardes.
Bueno, primero manifestar que yo soy trabajadora de un sistema de salud público, de un hospital precisamente, un hospital de región, que también nos cambia la realidad cuando nos vamos a otros contextos. Hablábamos también en la mañana de la importancia del desarrollo local y del reconocimiento también de la territorialidad. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de atención primaria en algunas regiones versus, por ejemplo, la capital de Chile, Santiago. Y desde ahí también posicionarme, detenerme un poquitito en un tema que mencionaba Carlos, que hace relación a estas alianzas público-privadas. Ya se dijo que se ha desmantelado la salud pública, empezó esto con la decadencia de los principios que se propusieron en la conferencia de Alma-Ata. Lo visibilizamos en salud pública, en la atención primaria, y también lo visibilizamos en este minuto en la atención de los hospitales. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás, primer gobierno de Piñera, empezaron las concesiones hospitalarias, y tenemos en Chile hospitales concesionados precisamente acá en Santiago. Yo vengo de Chillán, que mañana se va a decretar nueva región en este país, la 16ª región, y con hartos bombos y platillos también, pero con hartas dificultades. Nuestro hospital estuvo a punto de ser un hospital concesionado, y ahí las alianzas que fueron efectivas, porque hablábamos de alianzas público-privadas, que a uno le resuena un poco y en realidad le hace un poco de resistencia, porque no nos cuadra una alianza público-privada en un sistema que es netamente público. Entonces, desde ahí, la alianza y la estrategia que formulamos los trabajadores con la ciudadanía y con las entidades gremiales de nuestro hospital, logramos finalmente retrotraer esta posibilidad de que nuestro hospital fuese concesionado. Pero sigue siendo un fantasma latente en la salud pública, sobre todo asociado a los contextos políticos, o sea, las voluntades de los gobiernos de turno claramente tienen efectos directos en las políticas públicas que se están elaborando. Entonces, desde ahí, yo creo que todos nosotros, más que una pregunta en realidad, un comentario, yo creo que todos nosotros somos entes participativos. Hoy día estamos acá como oyentes, pero en los distintos espacios en los que nos movemos somos agentes, y somos agentes de cambio desde la salud, desde el trabajo, desde el sindicato, desde la academia, quienes están en esos espacios. Entonces, en el fondo, instarlos e instarlas a cada uno de los que estamos presentes hoy día a efectivamente hacernos parte de esto, no quedarnos solo en la crítica, porque desde la crítica yo creo que todos coincidimos en que la cuestión está mal y en que algo hay que hacer, en que los que están arriba toman decisiones que los que estamos abajo no estamos de acuerdo. El tema es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos organizados? Vamos a pasar a la respuesta de las preguntas que hicieron. Faltan dos preguntas y cerramos. Sí, totalmente cerramos. Ojalá que sean precisas. Ya. Oye, la verdad es que las exposiciones de la mañana y esta también me hacen, y mi experiencia, me hacen convencerme cada vez más, darme cada vez más cuenta de que nuestro pueblo está bastante huérfano respecto de que haya un Estado que efectivamente cautele la salud de todos nosotros. En nuestras poblaciones vivimos la desesperanza, la angustia de que no son resueltas nuestras necesidades de salud. Y vemos que un Estado se va cada vez más lejos. Y entendemos cada vez más que las causas de que el Estado se va más lejos en la resolución de nuestras necesidades es porque, lo decía el compañero Carlos antes en su exposición, ¿cierto? Hay aparatos internacionales que claramente les interesa que esta cuestión no funcione y más bien entregar píldoras, darle un poco gas a la caldera para que esta cuestión no reviente. Pero la verdad es que tenemos que darnos cuenta nosotros que efectivamente estamos solos, que el Estado no quiere nada con nosotros y que la única cuestión que nos va a dar son paliativos muy pequeños. Mi pregunta es, como Cresta, nosotros somos capaces de convencer, de convocar a todos nuestros vecinos para que digamos, sabes que tenemos que agruparnos entre nosotros para cuidarnos entre nosotros. Y ojalá encontremos aliados
en las universidades que nos puedan ayudar a cumplir esta tarea, porque el monstruo del estado de dominación, de las clases dominantes, es tan poderosa que nos agarra para el huevo siempre. La verdad es que si no somos capaces de mantenernos alerta, vamos a meternos en todo su juego peligroso, en todo su juego que nos invitan a meternos dentro del sistema. Yo no digo que no vayamos al consultorio, no vayamos al hospital cuando estemos enfermos. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser súper críticos con todas estas políticas de participación. En la mañana les comentaba a algunos amigos allí en el pasillo, ¿cierto?, que nos dicen, oye, participen, pero qué diablo, queremos participar, les contaba yo, de la misma manera que van a participar el costidad, el chancho, allí en la fiesta del 18. El chancho participa de una manera muy distinta que a los concejales, a los comensales. Entonces, ¿cómo realmente nosotros nos empoderamos, pero sin que nos agarren para el hueveo? Muchísimas gracias. Soy seminarista naturópata y bueno, he escuchado con mucha atención toda la jornada de este día, la reflexión que hace este panel en relación al abuso y el mercantilismo en el que se ha caído la medicina o la salud en nuestra nación, y lo más triste es que se mira siempre a Chile como un ejemplo para Latinoamérica. Y vemos que en realidad son casos aislados, el del médico familiar, que me llamó muchísimo la atención, el denominativo. Camilo, tú hablas de la reforma de fondo, y a mí me hubiera gustado que este auditorio estuviera a rebasar. Estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Dónde están los futuros médicos que van a salir a atender a la población? Sabemos que con el esfuerzo diario de todos los trabajadores hacemos crecer al país, pero no al pueblo de Chile o a los habitantes de esta nación hoy multicultural. Entonces, con lo que ha dicho acá mi compañera, el caballero, el dirigente, yo también soy dirigente social de la Comuna de La Florida. Hace 18 años también fui funcionaria de Ceremi, estuve en la red Protege, ahí conocí a Ricardo, cuando se instalaba la política pública para los barrios vulnerables y se llevaba la salud a los territorios, especialmente a todos los habitantes que no tenían acceso por los horarios a los CEFAM. Hubo cambio de gobierno y desapareció esa política que se iba a llevar a 2.000 comunas del territorio nacional de Arica Punta Arenas, y nunca más se habló de ella. Entonces, ¿hasta cuándo se borra lo que podría hacer bien cada gobierno si sabemos que vivimos en un país dividido políticamente? Lo de la ISAPRE y la AFP es una mínima muestra, pero Chile es xenófobo, clasista, racista, individualista, tiene humor negro y un montón de cosas súper tristes de ser humanos que forman parte de nuestra miseria. Quisiera, ya que no están aquí los futuros médicos de la nación, que esta pequeña muestra de humanos patriotas, empezando por los expositores, bueno, nos toca hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Gracias. Pasamos a las respuestas. A las respuestas. ¿Quién quiere tomarle? Un minuto y te paso porque tenés como una hora para responder todas las preguntas. ¿Sí? Yo, de envidioso nomás. Sí. Dos cosas nada más que tienen que ver con el planteo de Marta. Lo que dicen, los que dicen que saben de economía, plantean que la mayor transformación de la economía para los próximos años, los mayores avances van a estar en el campo de la salud, en aplicaciones de monitoreo, dispensadores de medicina y telemedicina, para pensar lo que se toca, lo que se huele con el otro, el contacto. Esa es la oportunidad que brinda el mercado, Internet de las cosas, etcétera, aplicado a la atención médica. Pero vinculado a eso también, y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y dentro de la cobertura mundial de salud, hubo como un momento de sensibilidad del Banco Mundial y crea un fondo que se llama Facilidad Global del Financiamiento en 2015,
en el cual se van a prestar a los países en desarrollo 33.000 millones de dólares, y con eso se va a evitar la muerte de entre 24 y 38 millones de mujeres, niños y adolescentes para el 2030. A mí lo que me llama la atención de esto es el número, la cifra, el manejo de la vida de 24 a 38 millones de personas, a partir de un sistema de préstamos y a partir de no poder pensar desde nuestros propios países alternativas para que esto no suceda, ¿no? Yo sé que Brasil, durante el gobierno de Lula, impulsó mucho con África un número de acuerdos tan importante de cooperación internacional como nunca en la historia. Transferencia tecnológica, transferencia en el campo de la salud, lo mejor de África hacia Brasil. Hay ejemplos de cooperación sur-sur que son impresionantes y que tienen que ver con la humanización, el rescate también de las medicinas alternativas, complementarias, como las querramos llamar, puestas en acción. Pero no, la oportunidad de mercado está en esta inversión y en algunas cuestiones que le va a comentar Camilo, me imagino. No sé, pero bueno, algo que nos llama la atención en el programa Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública acá es que el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario no tiene dentro de sus atributos más importantes, por ejemplo, la accesibilidad, que es de alguna forma facilitar o tratar de incluso de garantizar que las personas puedan llegar a una atención. Y que es como uno de los atributos importantes de la atención primaria. Eso no es casual, o sea, yo creo que hay temas ahí que tienen que ver con que los que toman las decisiones claramente no se atienden en lo público. Entonces, bueno, ¿cómo contar con médicos, otros profesionales y los otros funcionarios, trabajadoras de salud en nuestro sistema en general? Hay una primera cosa que es súper fácil echarle la culpa a los médicos. Si uno va y dice, no, el problema es que los médicos, además chilenos, no quieren ir a trabajar a los consultorios. Como que ahí se resuelve el problema, estamos listos. Los médicos chilenos son malos, entonces no quieren ir a trabajar a los consultorios, estamos listos. El problema es de ellos. Pero creo que el problema es bastante más complejo. O sea, primero tiene que ver con lo que cuesta la educación y tiene que ver sobre todo con un tema de políticas públicas. Cuando el presidente Lagos, expresidente Lagos, estaba defendiendo el auge y el colegio médico estaba en contra, dijo en el extranjero que los médicos chilenos eran socialistas en la mañana y eran capitalistas en la tarde. En la mañana iban al hospital, en la tarde iban a las consultas privadas. Y en realidad, como digo, eso es una respuesta bastante simplista. La respuesta más a largo plazo tiene que ver con dónde el Estado pone el incentivo o pone las fichas. Si uno pone las fichas en lo privado, va a tener médicos y recursos en lo privado. Y eso ha hecho Chile, sobre todo después del auge. A pesar de que el expresidente Lagos haya ironizado con el recurso médico, creo que es un tema muy relevante. El traspaso de recursos desde el sistema público al privado nunca fue tanto como después del auge. Y sonaba bonita la reforma, pero la práctica claramente nos ha debilitado más todavía. Los países que tienen sistemas públicos fuertes tienen el 80-90% de los médicos en esos sistemas. Entonces no es una decisión solo individual, de que yo me pagan menos, de que me hacen difícil el trabajo en lo público y por lo tanto, si quiero estar más tranquilo, me voy a lo privado, tengo mejores condiciones, me puedo desarrollar. No es solo una decisión individual, tiene que ver con dónde se privilegia como Estado lo que se quiere. Y claro, a nosotros nos pueden decir que se privilegia lo público, pero en la práctica lo que hacen es debilitar lo público y lo vienen haciendo desde el 73 en adelante. Entonces, en realidad, bueno, con respecto a los médicos de familia y la cantidad de médicos en específico. A ver, el año 2014 se implementó una asignación para reconocer la especialidad de medicina familiar en los consultorios públicos. Durante mucho tiempo hubo más o menos 250 médicos de familia en la atención primaria. Hoy día hay el doble de eso. Como consecuencia, entonces, entendemos que los incentivos funcionan. Si se quiere incentivar, entonces, que haya médicos
profesionales, trabajadores de salud, etcétera, hay que facilitar que las personas que trabajamos en salud podamos hacerlo, ojalá en mejores condiciones. Yo creo que, pero eso claramente es una decisión que no la tenemos nosotros el poder para hacerlo. Y con respecto a la atención primaria en específico, por eso rescato lo de la longitudinalidad. Lo ideal efectivamente que en el pregrado se forme con énfasis en la atención primaria, yo algo lo dije, ojalá a todos los integrantes del equipo de salud, lo ideal es que el equipo se haga cargo de la población, incluido el médico, y estamos un poco lejos de eso y hay que caminar. Y por eso yo creo que lo relevante es acceso y longitudinalidad. Bueno, y para finalizar, en realidad yo creo que claramente no hay atajos. Alguien del movimiento estudiantil dijo alguna vez, vamos lento porque vamos lejos. Y nada, o sea, el año 73 el pueblo fue derrotado y no hemos podido levantarnos. Y yo creo que los esfuerzos tienen que ir a eso. Claramente los que han estado tomando las decisiones políticas en nuestro país no son los que fueron derrotados el 73. Y yo tengo la esperanza, con 20 años en el sistema público, de que podemos pasar de resistir a avanzar. Rápidamente contestar a Mario las cuestiones que he hecho. La salud suplementar en Brasil, 25 a 30% de la atención a los usuarios é considerado um sistema complementar, porque em Brasil 70% das camas hospitalares são privadas. Isto é herança de longo tempo, aos anos 60, 70, e que é uma herança que nós outros temos e é necessário contratar com os serviços privados. A mudança, o câmbio das práticas clínicas e de saúde estão sendo hechas por la salud suplementar também. A saúde suplementar ha hecho um cambio muito forte com as práticas, estão adotando programas de atenção domiciliária, internação domiciliária, agora estão adotando programas de saúde comunitária e familiar, no sistema privado, porque estes programas, controle de crônicos, prevenção, promoção de saúde, porque estes sistemas, eles han entendido que são de menor custos. Então, há um processo de que nós chamamos reestruturação produtiva no sistema de saúde suplementar, que vem desde os anos 90 e agora está mais forte. E também é um processo que vem dos Estados Unidos desde os finais dos anos 80, também processo de reestruturação produtiva na saúde suplementar, sobretudo para redução de custos, que faz um projeto forte de controle administrativo de trabalho médico, combinado com as práticas, em Brasil com práticas como a que eu disse. Só terminando, porque o tempo já esgotou, o que nós outros proponemos é que o SUS também nasce uma reestruturação produtiva, mas não os modelos de saúde suplementar, obviamente, sim, mas uma reestruturação produtiva voltada a necessidades verificadas dos usuários, e reduzindo o uso de tecnologias duras, como nós outros chamamos, as tecnologias instrumentais, ampliando o uso de tecnologias relacionais, como promoção da saúde. E para isso é preciso fazer um cambio das práticas dos trabalhadores e é necessário um investimento muito forte, muito grande em educação, que nós outros chamamos educação permanente, que é educação em trabalho, com métodos pedagógicos formativos, que são capazes de agregar conhecimento, pero também cambiar a subjetividade dos trabalhadores, porque cambio de práticas de trabalho
é necessário cambiar também sua subjetividade. Enfim, é uma longa discussão sobre este tema, mas resumidamente é o que nós estamos propondo neste momento para calificar e sustentar o Sistema Único de Saúde. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, el tema que nos convoca, lo interesante que tiene es como toda esta transdisciplinariedad que engloba como las ciencias sociales, médicas, educación, preguntas filosóficas como los que planteaba Marta de cierta medida. Y con esto entonces damos por cerrada la primera jornada de día miércoles del encuentro de Alma Ata. Quisiera, para cerrar esta instancia, invitarlas mañana a que participen durante todo el día y para constituir las mesas de trabajo que, por una cuestión de tiempo, ahora no pudimos, y que por eso también hago un llamado a que seamos breves en plantear como las ideas, las preguntas, etcétera, que trabajemos mañana también para lograr sintetizar ideas que puedan representar este encuentro y, por supuesto, cerrar con un rico café que está en el hall central, así que todos y todas invitadas a ello. ¿Qué cosa? En el auditorio Lorenzo Sacié. Eso queda en el piso de arriba. En el decanato, pero ¿cómo decirlo? A ver, ¿hay que subir por la escala del decanato o lo vamos...? ¿Les va a dar un presente a los participantes, no? Sí. Mañana vamos a darle instrucciones, un punto fijo los va a llevar al auditorio.